Bueno, les damos un cordial saludo. Una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván en la congregación Redemption, acá en la ciudad de Bucaramanga, en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias aquí en Bucaramanga con este delicioso clima que nos está visitando por esta temporada. Bueno, pastor, ya iniciamos con el tema de hoy. Gracias, buenos días para todos también. Mi nombre es Iván Durán desde Bucaramanga, Colombia, aquí en nuestra emisora Busco en Ti, en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Esta mañana quise pensar un poco sobre aquel versículo del Apocalipsis. Vamos a leerlo para empezar a conversar estos minutos que tenemos el placer de acompañarlos en el lugar de tu trabajo, en tu casa, mientras caminas. Dice Apocalipsis capítulo 2 del 2 al 6 en la Reina Valera 1960. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, y aquí es en donde nace nuestra reflexión, que has dejado, ¿dónde estoy? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor en el versículo 4. Y el 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es um, recordando un ejemplo de la palabra que puede darnos, darnos la idea de quién vivió esa situación. Ahora recuerdo a Marta y María. Marta estaba concentrada en hacer el trabajo, estaba concentrada en atender el aspecto social de, de la muerte de su hermano, Lázaro. Ella estaba ocupadísima cumpliendo con el rol que la sociedad le exigía en estas circunstancias. Mientras María, en cambio, estaba enfocada en relacionarse con Jesús, en escuchar a Jesús. Y esto me hace pensar que hay, hay situaciones en donde nosotros los cristianos nos vamos enfocando estrictamente en darle a Dios un servicio, y nos estamos enfocando en hacer un trabajo, pero nos hemos ido enfriando en cuanto a la relación se refiere. Nos hemos ido enfriando en cuanto a nuestra intimidad con Dios. Y lo que me preocupa alrededor de esto es que a veces estamos enseñando cuestiones interesantes de repente en la iglesia. De repente hacemos conferencias profundas y de repente damos muy buenos consejos alrededor de temas de convivencia, de temas de finanzas, si se quiere, de desarrollo personal. Pero, ¿y qué de aquella profundidad y aquella relación? ¿Qué de ese primer amor? Me, me asalta una pregunta. ¿Cuáles serán aquellas primeras obras a las que se refiere Apocalipsis? Si ha estado en las obras, empieza el versículo 2 diciendo, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Has sido una iglesia celosa, has sido una iglesia esforzada. Pero pregunta, vuelve a tus primeras obras. ¿Cuáles serían aquellas primeras obras? Yo sospecho que aquellas primeras obras son esas mismas primeras obras que nosotros hicimos también una vez conocimos al Señor. Si tú eres una persona que lleva algunos años en, en los caminos de Dios, no sé si recuerdas
¿cómo era tu relación con Dios al principio? Había una profunda emocionalidad en los asuntos de Dios. Había una profunda eh, relación que nos llevaba pues, a ese tipo de manifestación con Dios, preciosas. El asunto es que eh, esas primeras obras nos mantenían en una comunión, en una conexión, en una comunicación con Dios tan hermosa que nos llevaban a esa intimidad, a ese tipo de relación en donde el amor era lo principal. Las obras, el esfuerzo, el trabajo, todo esto estaba alrededor y se hacía, pero sin perder ese tipo de comunión. Hoy todo se dirige hacia lo artificial. Incluso me, me, me di cuenta de que hay algunas iglesias que están usando la inteligencia artificial para conducir a las personas a, a una oración, por ejemplo. Yo dije, bueno, mm, eh, no, me da un poco de celo, ¿no? El asunto. Preferiría que fuera más orgánico, en donde estuviera la participación de un hermano que le acompañara a hacer esa oración a una persona, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial puede hacer cosas mucho mejor que nosotros, por lo menos en el aspecto de recoger información, hay algo que ocurre y es que la inteligencia artificial nunca va a poder tener la sensibilidad para saber qué está pasando en el ámbito espiritual. Va a ser muy complicado tratar de conectar con aquellos que están necesitados, aquellos que necesitan amor, aquellos que necesitan administración, aquellos que necesitan de esa unción que solo descansa sobre los hijos de Dios. Esa relación artificial que se ha construido hoy en día, inclusive entre los amigos, entre la familia, en el trabajo, vemos como constantemente el, los consejos están alrededor de no te enamores, los consejos están alrededor no confíes, los consejos están alrededor tú no tienes amigos en el trabajo, solo tienes compañeros. Están constantemente señalándonos que nuestro corazón, nuestras emociones no deben vincularse casi que en ninguna relación. Es, y son relaciones que se convierten en relaciones de beneficio, en relaciones que solo están establecidas por la necesidad de alcanzar una meta conjunta, pero no hay amor, no hay una conexión emocional, no hay ese tipo de pasión inclusive. Y creo que eso se ha trasladado un poco por cuestiones de cultura, ha permeado la iglesia. Afortunadamente nosotros los latinos eh, todavía somos muy emocionales, pero hay lugares en el mundo en donde cada vez las emociones ocupan un lugar menos importante. Y no nos damos cuenta que además, estaba yo también revisando algunos números al respecto, aquellos países en donde hay un mayor éxito en el ámbito, por ejemplo, de las finanzas, también son los países que se van desconectando más de lo emocional. No quiero decir que las finanzas y lo emocional sean contrarias, solo estoy queriendo decir que a veces la practicidad eh, se, se exacerba, se excede la practicidad de nuestras relaciones. Estoy diciendo que, aunque seamos compañeros de trabajo, también podemos ser amigos. Lo que estoy diciendo es que, inclusive, así seamos enemigos, yo puedo amarte. Esa es la propuesta de la palabra de Dios. Porque de otra manera no nos distinguiríamos en absolutamente nada. Que yo tenga preocupación por aquel que me critica, por mi adversario de alguna manera, que está tratando de obstaculizar mi avance, pero que yo tenga esa compasión, esa misericordia, que yo tenga ese corazón para pensar que puedo hacer una oración por esa persona mientras
esa persona tal vez me está estorbando o esa persona me está atacando. Ese es el asunto. Nuestro corazón debe ser un corazón eh, renovado, sensible, porque se arriesga a esto, que me parece una sentencia horrible y tal vez no lo hemos calculado, tal vez no hemos entendido la envergadura del juicio que puede traer tener un corazón frío, hacer el trabajo, pero tener un corazón frío para con Dios. He visto, porque fui músico de una denominación muchos años, a músicos que son profesionalmente excelentes, en lo técnico son excelentes, pero su relación con Dios está prácticamente apagada. Sirven en la iglesia, les admiran por sus notas, sus acordes muy bien ejecutados, pero su relación con Dios está fría, está apagada. Y aquí está el asunto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice el Señor, y arrepiéntete. Es decir, es un asunto que requiere un ejercicio consciente de memoria y de entendimiento. Arrepentirse es cambiar de mentalidad. Lo hemos dicho muchas veces y hoy en día ya es ese concepto muy, muy entendido. Eh, Ten memoria de cuáles eran tus primeras obras, de cuál era el tipo de relación que tenías. Date cuenta a dónde has llegado a hacer el trabajo de manera artificial, de manera mecánica. Cambia de mentalidad. Arrepiéntete, estoy tratando de parafrasear. Y haz las primeras obras. Ese tiempo de adoración, levantando las manos, dejando salir algunas lágrimas, humillándonos delante de Dios, reconociendo nuestra dependencia a Él, soltando cargas, ataduras, estrés del trabajo secular y también del trabajo de la iglesia. Eh, Ahora que nosotros estamos trabajando en nuestra congregación, quiero contarte esto como ejemplo. Eh, Hay diferentes equipos y a veces los equipos se afanan por hacer muchas cosas y se generan conflictos. Y, pero yo les he insistido a aquellos líderes de los equipos, mantengamos la pureza en nuestro trabajo, en nuestro servicio. Mantengamos el buen ánimo, mantengamos el amor. No caigamos en esa carga de la obligatoriedad. Yo tenía a alguien que me decía constantemente que había pagado un alto precio por servir a Dios, que había sufrido todo tipo de batallas por servir a Dios y que servir a Dios es una cosa muy difícil, muy dura. Bueno, tiene sus aristas, tampoco voy a decir que es algo liviano o fácil de asumir. No, no, tiene sus aristas, pero ¿sabes qué? Si tienes esa sensación de haber pagado un altísimo precio y si tienes esa sensación de haber sido lastimado, de llevar una carga arrastrando la que te supera, seguramente no has estado sirviendo de la manera correcta. Seguramente has estado solamente enfocado en la producción, en el resultado, y no has disfrutado el proceso, el aprendizaje. Estás dejando de disfrutar la presencia de Dios. Estás como esa Marta, atareada, afanada, preocupada, enojada, encontrando a quién señalar porque no están haciendo suficiente trabajo. Pero fíjate, Jesús dice que María ha escogido la mejor parte. Entonces, el trabajo en la iglesia, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con Dios nunca debe verse opacada, atravesada, ni siquiera por el servicio. Hace muchos años, en algún momento Dios me dejó saber que el ministerio podía convertirse también en un ídolo. Cuando yo me preocupo más por la calidad de la música, tal vez por los versículos, la cantidad de versículos de mi mensaje, la calidad del sonido y tantas cosas que son importantes, no estoy diciendo que no lo sean, pero si eso me roba mi tiempo de oración, si eso me quita o me limita mi tiempo de conectarme con Dios, voy a tener que sacrificar de repente la calidad de nuestro
sonido. Vamos a tener que sacrificar la, la calidad del mensaje, pero voy a invertir más tiempo. Calidad del mensaje me refiero en cuanto a estudio, pero voy a tener que conectarme con Dios en ese tiempo de oración. Hay cosas que son primordiales y son fundamentales y no son la cantidad de trabajo que hago, sino la calidad de mi relación con Dios. Fíjate, aquí viene la sentencia de las que quiero hablar. Recuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes qué significa candelero? ¿A qué representa el candelero? El candelero representa esa luz. El candelero representa la presencia de Dios. El candelero representa la claridad. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantas buenas obras, tantos celos. Además, porque dice que no resistes a los nicolaitas. Tanta, entre comillas, sana doctrina y tan poco amor y tan poquita relación. Es más o menos como esa situación que viven los hijos de los padres que son muy trabajadores. A lo mejor este tipo de padres les brindaron la mejor educación, el mejor el colegio, la mejor escuela, la mejor universidad. A lo mejor estos padres les ofrecieron la mejor vivienda, un techo en un sector seguro, con muchas comodidades, pero no les ofrecieron tiempo, pero no les ofrecieron amor, pero no les ofrecieron abrazos, caricias, cariños, palabras de afirmación. No les ofrecieron tiempo de calidad. Y es más o menos esto lo que pasa en nuestra vida cotidiana y sobre todo está pasando para mí en la iglesia. Un amplio porcentaje de la iglesia pensando en crecer, en hacer un trabajo eh, de impacto, inclusive evangelístico. Veo gente que me pasaba hace algunos días con una denominación muy grande de mi ciudad, que es muy, muy, muy reconocida. Eh, Vinieron unas personas nuevas a nuestra iglesia, familiares de los hermanos, de nuestra iglesia Redemption. Y me pidieron el favor de que me reuniera con ellos en mi oficina. Se me hizo bastante extraño, porque me habían informado que ellos venían de una denominación muy grande, muy poderosa. Y nos sentamos a conversar con aquella pareja. Me dijeron que pertenecían al liderazgo y que eran uno de los grupos, los líderes de uno de los grupos más grandes de aquella denominación. Bueno, transcurrió la reunión contándonos algunas cosas, hasta cuando llegamos al punto sensible, al punto de crisis. Habían trabajado mucho, habían ofrecido grandes resultados, pero su relación matrimonial estaba pasando por la más terrible de las crisis. Y yo les preguntaba, ¿y ustedes no sienten la confianza de reunirse con su pastor? Además, por ética, ¿no? Ética ministerial. Yo les invitaba a considerar la idea de ir con su pastor, pues es a él a quien le correspondería saber estas situaciones que estaban sufriendo. Y es a él a quien ellos deberían acudir en estos momentos difíciles. Pero me decían que era absolutamente imposible, que solo pensarlo significaría caer del servicio que habían ellos presentado, de los resultados que ellos habían presentado, y no estaban dispuestos a, a perder esa posición a la que habían llegado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Esa relación estaba prácticamente reventada. Habían problemas de todo tipo. Y Dios me dio una palabra. Se las transmití y se fueron bastante impactados, bastante renovados con nuestra reunión. Y volvieron otra vez a hundirse, a fundirse en ese trabajo. Y yo me quedé con esa experiencia. Dije, wow, tanto trabajo juntos, tan buenos resultados. Ojalá yo
pudiera pensar tener esa cantidad de gente. Pero después dije, "Uf, pero no a ese precio. No, no me gustaría tener un montón de gente que no tienen ese tipo de relación ni con Dios ni conmigo. Un montón de gente, pero un montón de gente que está solamente por sus resultados, por su liderazgo, por sus capacidades, por sus dones, que es precioso, por sus estrategias, por sus tácticas o sus sistemas, que son muy efectivos. Yo quisiera que la iglesia creciera muchísimo, pero no al precio de rebajar mi relación con Dios ni con mis hermanos. No al precio de que todo sea trabajo, no al precio de que todo sea apariencia, no al precio de que todo sea artificial. Como, a pesar de que entiendo que no estamos exentos de momentos difíciles de crisis, cómo es que yo no puedo ir a mi pastor? ¿Cómo es que yo no puedo contarle mis situaciones? Porque es más importante el trabajo, es más importante los resultados, porque son más importantes eh, el desarrollo de los dones antes que mi alma y mi carácter. Quisiera que la iglesia y nuestra relación con Dios fuera una cuestión orgánica. Lo orgánico se refiere a estos procesos que se dan de manera natural y sostenible, que se adelantan con recursos internos, con cuestiones que están disponibles. Eh, por eso hacíamos en nuestra casa unas series de oración, yo les explicaba cómo es importante conocer los términos, los puntos, las bases de la oración. Pero más importante que conocer todos estos conceptos, más importante es que entender el poder de la oración, más importante que saber el significado de las declaraciones. Es más importante que todo esto, siempre insistí, lo más importante de la oración es que tengas una conexión con el Padre, es que hagas una conexión con Dios. Tal vez las palabras son secundarias, tal vez las peticiones son secundarias en esa oración. Tal vez nuestra alabanza y nuestra adoración desafinada no sea tan impactante para los hombres, pero ¿sabes qué? Dios está mirando nuestro corazón. Dios nos pide nuestro corazón. Dios nos mide por el apasionamiento, por las obras, no aquellas que hacemos afuera, sino aquellas obras que nos conectan con Él de una manera profunda, de una manera emocional, desde el alma, desde nuestro interior. Si bien es cierto, nuestra mente es fundamental para entender las cuestiones del reino de Dios y, y tener una gran revelación es importante para avanzar. No podemos nunca, nunca poner de forma secundaria nuestro amor por el Señor. Abrazar al Señor, tener esas experiencias espirituales con Dios, sentirlo en la piel. Qué bonito es que Dios toque nuestro cuerpo, que Dios toque nuestra piel, que sintamos ese escalofrío y ese deseo por Dios, ese amor por Dios, ese primer amor, es como dice Apocalipsis capítulo 2. El Espíritu Santo debe llevarnos a encender ese fuego. El Espíritu Santo tiene que llevarnos a disfrutar de su presencia. Así el servicio y el trabajo va a ser un placer. Así los resultados van a venir de manera orgánica, como trataba de aclarar. Voy a finalizar dándote un ejemplo que me parece muy sensato para nuestra conversación de hoy. Los hijos de Seba, estoy hablando de Hechos capítulo 19 y el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños adelantales de su cuerpo y las enfermedades se habían de ellos y los espíritus malos salían. Pero mira lo que dice el verso 13. Pero algunos
de los judíos exorcistas ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica, eh, ¿dónde estoy? Había 7 hijos de Seba, judíos sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Tremendo que eh, se utilizó el formato correcto. Inclusive, estos hijos de Seba no solamente utilizaron el concepto del nombre de Jesús, sino que aclararon que se trataba de Jesús, el que predica Pablo. Sin embargo, no había un reconocimiento en el ámbito de lo espiritual para estos hijos de Seba, porque los demonios no los pudieron reconocer. Ellos trataron de liberar de manera artificial, utilizaron las formas correctas, el concepto del nombre, la autoridad, si se quiere, que Dios delegó sobre los hombres. Pero sin embargo, no había una verdadera relación, no había un conocimiento. Estos demonios no habían visto a los hijos de Seba andar con Jesús, como si lo habían hecho con Pablo. Y eso en un ámbito espiritual, porque ni siquiera en lo físico había un, una relación entre Pablo y Jesús. Pablo es posterior, llega a ser perseguidor de la iglesia, pero habiendo sido llamado a ser apóstol, entonces su relación con Jesús es notoria, por lo menos en el ámbito de lo espiritual, para los endemoniados que habitaban en este hombre, y por eso tenían ese reconocimiento. Sabemos, dice, conocemos a Jesús y sabemos, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hacer las cosas de manera artificial, hacer un trabajo, aunque sea bueno, eh, sin tener ese tipo de relación con Dios, nos hace personas desconectadas y sin influencia en el ámbito de lo espiritual. Wow, creo que acabo de decir algo bastante fuerte. Pero quiero despedirme de ustedes invitándolos a tener ese tipo de relación con Dios profunda, a tener ese tipo de relación con Dios fluida, a tener ese tipo de oración en donde sea importante recuperar ese primer amor. Mi nombre es Iván Durán desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, en nuestro programa Tres Milagros después del desayuno en la emisora Busco en Ti.